sobre el Hospital Blanco Cervantes, que está en riesgo de incendio. El hospital no contaba con las condiciones óptimas para atender a esta población. Es urgente hacer el nuevo hospital. Claro, porque es el único hospital nacional geriátrico. Actualmente la población adulta mayor en Costa Rica, estamos hablando de unas 576,000 personas. Un 27% vive en condiciones de pobreza. ¿Qué tan preparada está Costa Rica para darle condiciones de vida digna a la población adulta mayor? Queremos poder salir de nuestra casa de manera segura y el entorno es hostil, optan por encerrarse en la casa. Claro, y es que nuestras ciudades no son particularmente amigables. ¿Qué rol está teniendo aquí el CONAPAM para poder impulsar esos espacios de escuchas? Para nosotros no ha sido tan sencillo coordinar con CONAPAM. Lo deseable sería más bien pensar cuál es el CONAPAM que se necesita para el futuro. ¿Qué tan fuerte tiene que ser la institución rectora que va a velar por esa población? De hecho, el CONAPAM también ha enfrentado recortes presupuestarios. Estamos en el punto más bajo de inversión social que hemos tenido en la última década. Porque no tiene ningún sentido diseñar estas soluciones y que estén totalmente ajenas a la realidad de un colectivo, que además se va a duplicar en los próximos 30 años. Tenemos que hablar es un espacio seguro para tener conversaciones aterrizadas sobre la política nacional. Buscamos traducir el contexto político y sumarlo a experiencias cotidianas, que nos permita reflexionar y nos anime a tomar acción desde el metro cuadrado que habitamos en este planeta. Esto es Tenemos que hablar. Hola, soy Mati Salas, su anfitriona en Tenemos que hablar. Hoy vamos a estar conversando sobre población adulta mayor con Andrea Terán, directora de programas para la persona adulta mayor de la Fundación Yamuni Tabush. Andrea es especialista en cooperación internacional y desarrollo social y una apasionada de la ciudad y el espacio público. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Me cuentan que te gusta caminar por la ciudad. ¿Qué pensás cuando vas caminando por la ciudad? Bueno, pienso tantas cosas. Realmente, hasta recientemente ya incluí las caminatas en parte de mi rutina cotidiana porque durante muchos años era reacia a hacerlas por todos los obstáculos que representa transitar por la ciudad con niños pequeños, etcétera. Entonces, terminé haciéndome esclava del vehículo como somos la mayoría de las personas. Pero al reconocer el bienestar que me genera, tanto física como mentalmente, la posibilidad de poder caminar y estar en contacto con mi entorno y tener interacciones mucho más enriquecedoras que encerrada en mi carro, ya lo hago todas las semanas contra viento y marea en invierno o verano y realmente he notado el impacto que me genera en mi vida cotidiana. Buenísimo, buenísimo. Pues muchas felicidades por lograr retomar ese espacio. En 20 años, según proyecciones del INEC, la población mayor de 65 años en Costa Rica se va a duplicar, será el doble de lo que es actualmente, va a alcanzar un 25% de la población para el 2050. Actualmente la población adulta mayor en Costa Rica, estamos hablando de unas 576,000 personas aproximadamente, un 27% vive en condiciones de pobreza y hay un 48% de esa población que no recibe pensión. Esto es un cambio demográfico que tiene grandes implicaciones para los servicios de salud, el apoyo económico, las actividades recreativas. ¿Qué tan preparada está Costa Rica para asumir este cambio demográfico y darle condiciones de vida digna a la población adulta mayor? Bueno, creo que es innegable que existe un rezago importante a nivel de política pública, a nivel de infraestructura, a nivel de oportunidades de participación. Entonces, bueno, retos actualmente hay muchísimos. Afortunadamente también vemos que desde el año pasado ya el tema está poniéndose sobre la mesa. Sí, yo he visto que la conversación es mucho más presente en la agenda. Sí, yo tengo 5 años de trabajar en la fundación este tema y digamos que del 2019 al 2023 no veíamos mucha difusión en medios, no era tan fácil encontrar aliados estratégicos para la implementación de diversas iniciativas y a partir del año pasado hemos visto que ya el tema está cobrando relevancia, porque esto es una situación mundial, ¿verdad? No es solo Costa Rica la que va a enfrentar este cambio demográfico tan exponencial, el envejecimiento poblacional, sino que el mundo está envejeciendo. Entonces también como el mundo ya está empezando a hacer énfasis en este proceso de cambio demográfico,
México, pues ya Costa Rica también se está subiendo en esa ola y afortunadamente, a pesar de que no estamos totalmente preparados en este momento, sí hemos visto en los últimos meses que hay instituciones dispuestas a sumarse a la conversación. Más conciencia de la importancia del tema. Sí. Bueno, eso es muy positivo. Algunas de las noticias que hemos visto en estos días también, pues no necesariamente tienen un corte tan positivo. Yo estoy muy preocupada por el diagnóstico que he visto de bomberos sobre el Hospital Blanco Cervantes, que está en riesgo de incendio. Sí, sí, el Hospital Blanco Cervantes es un hospital que originalmente fue diseñado para atender la tuberculosis. Entonces, desde siempre el hospital no contaba realmente con las condiciones óptimas para atender esta población y además el servicio de atención está centralizado en ese hospital. Claro, porque es el único hospital nacional geriátrico. Nosotros desde la Fundación hace unos años apoyamos con una grande donación de equipo médico al hospital y por supuesto que conversamos con las autoridades del hospital en su momento y ya desde hace 4 años es urgente hacer el nuevo hospital, pero bueno, sí preocupa la lentitud de los procesos, ¿verdad? Y cómo vemos que a pesar de la enorme urgencia y de las condiciones bastante críticas, no se ve con claridad absoluta cuál es el plan de acción para fortalecer esta institución tan importante. Entiendo que recientemente por fin aprobaron la compra del terreno, darle interés público a la compra del terreno, pero esto lo proyecta a 8 años, es lo más cerca que proyectan, en un hospital que entiendo que ya no tiene camas disponibles en este momento. Bueno, no conozco el detalle de la disponibilidad de camas, pero sí hay una saturación y también en diferentes momentos del año también nos comentaban el tema del abandono de las personas mayores, ¿verdad? Los picos de abandono a lo largo del año. Entonces, claro, hay que ver qué otras estrategias se pueden diseñar en estos próximos 8 años porque no podemos esperar a que esté el nuevo hospital para pensar que ya va a mejorar el servicio, sino que más bien desde el sector público y desde la ciudadanía y el sector privado ver qué estrategias complementarias se podrían activar para que estos próximos 8 años sean de mejora de la situación actual y no más bien de que se vaya empeorando año con año porque la población solo va a ir creciendo. Por supuesto. Y el otro fenómeno que enfrentamos es el alargamiento de la esperanza de vida, producto de, bueno, los avances de la ciencia, diferencias de alimentación, etcétera, vemos una esperanza de vida mayor. Y a veces cuando pensamos en población adulta mayor, tendemos a caer en el estereotipo, pensar cuál va a ser la atención médica, cuál va a ser la atención en salud únicamente, cuando en realidad es una experiencia de vida mucho más rica. Ustedes desde la Fundación Tabuch tienen la experiencia de conversar con muchas personas adultas mayores. ¿Qué le plantean estas personas a ustedes? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que quieren que el país les pueda ofrecer? Sí, bueno, desde la Fundación Yamuni Tabuch hemos realizado muchos grupos focales. Hemos apoyado a 3 cantones, específicamente Montes de Oca, Tibás y Curridabat, en su proceso de adherencia a la iniciativa de ciudades y comunidades amigables con las personas adultas mayores y parte de la metodología implica grupos focales. Entonces hemos escuchado a más de 1,000 personas mayores de diferentes distritos, de diferentes cantones y curiosamente coincide tanto lo que nos dijeron en todos los grupos focales. Cuando ordenábamos por prioridades cuáles eran los temas más críticos para su calidad de vida, en todos los grupos focales que participamos, el principal tema era, por ejemplo, el de la movilidad. Entonces, a pesar de que se analizaban 8 dimensiones, vivienda, salud, participación, educación, espacio público, el tema de la movilidad fue el tema número 1 en todos los grupos focales. Claro, porque está muy relacionada a la autonomía también, a la posibilidad de moverse dentro del mundo. De moverse, de participar, de hacer amigos, del envejecimiento activo y saludable a lo largo del curso de vida. Entonces, bueno, primero las personas nos decían, queremos poder salir de nuestra casa de manera segura. Porque obviamente donde las personas empiezan a tener dificultades de desplazamiento y el entorno es hostil y poco amigable, optan por encerrarse en la casa. Claro, y es que nuestras ciudades no son particularmente amigables para el tránsito. Bueno, lo que comentabas antes, de que no siempre tenemos la posibilidad de caminarlas o desplazarnos por ellas. Con un impacto altísimo para el sistema de salud, porque obviamente una persona que se encierra en su casa, deja de hacer actividad física, sufre de situaciones de salud mental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta persona se enferma, es más vulnerable ante enfermedades crónicas, llama a los servicios de salud o atiende los servicios de salud más frecuentemente, a veces solo para salir de su situación de soledad no deseada. Entonces, para retomar la pregunta, el
tema de movilidad fue el más ampliamente comentado. Pero también las personas nos hablaban mucho acerca de los contenidos disponibles para ellos y para ellas. Entonces, muchas de las personas van a centro diurno o atienden a los grupos que hay en la iglesia una vez por semana, y son espacios muy valiosos, no los estoy criticando, pero lo que las personas nos decían en los grupos focales es que ellas y ellos tienen anhelos muy diversos, ¿verdad? El colectivo ha cambiado y ahora es mucho más heterogéneo que hace tal vez 40 años, y las personas muchas veces son personas que han sido profesionales en diferentes campos, que quieren seguir aportando, que quieren aprender, nos decían, idiomas, apicultura, agricultura orgánica, que quieren hacer voluntariado. Entonces, tal vez la figura de la persona adulta mayor ahora es mucho más activa, afortunadamente, y ya no cabe en ese estereotipo de persona mayor pasiva, con intereses más tradicionales, sino que las personas mayores quieren hacer este tercer acto de su vida uno maravilloso, a donde puedan continuar haciendo las cosas que les gustan y que aman por el mayor tiempo posible. Y nosotros como sociedad necesitamos habilitar todas las posibilidades y los caminos para que eso sea una realidad. Claro, es que además de estar viendo un cambio demográfico en términos de una población, mucha más población adulta mayor, estamos viendo un cambio en las características de esa población adulta mayor. Porque junto con la expansión de esto estamos pensando de que, bueno, una persona a sus 65 años, con la esperanza de vida que manejamos actualmente, es que por lo menos 20 años más le quedan, ¿verdad? Y entonces no podemos pensar que la persona va a estar en un mientras tanto, nada más esos 20 años, como bien decís, es un tercer capítulo de su vida que se abre. Uh-huh. Y realmente, como comentábamos antes, la oferta debe de estar alineada a la demanda. La oferta programática, la oferta de infraestructura, tiene que tomar en cuenta qué es lo que las personas mayores quieren hacer, cuáles son sus anhelos y sus aspiraciones, porque no tiene ningún sentido diseñar estas soluciones desde la comodidad de un escritorio y que estén totalmente ajenas a la realidad de un colectivo súper diverso que además se va a duplicar en los próximos 30 años. Entonces, lo que no tenemos a nuestro favor es el tiempo. Necesitamos ponernos las pilas y empezar a hacer cosas ya para que cuando se duplique efectivamente la población adulta mayor, tengamos un entorno, un ecosistema nutritivo que permita que todas esas personas mayores puedan ser felices y vivir con calidad de vida y no estar encerradas en la casa en soledad no deseada. ¿Qué tan ágil es la coordinación del CONAPAM con estos centros diurnos? ¿Qué rol está teniendo aquí el CONAPAM para poder impulsar este desarrollo de contenidos, estos espacios de escucha, esta diversificación de la oferta con respecto a los centros diurnos y a las diferentes alternativas que existen? Bueno, pues no somos un centro diurno desde la fundación, entonces no conozco el detalle de esa coordinación. Lo que sí puedo decir es que para nosotros no ha sido tan sencillo coordinar con CONAPAM. Hemos tenido diálogos, conversaciones, hemos tenido reuniones de planificación, pero en las oportunidades en las que hemos tratado de establecer colaboraciones más robustas no ha sido tan sencillo. Por una parte, porque es una organización, una institución que necesita muchísimo fortalecimiento y tienen un número limitado de personal para atender a casi 600,000 personas adultas mayores en el territorio nacional, tienen muchísimos retos. Entonces, más que hablar concretamente de las capacidades del CONAPAM actuales, lo deseable sería más bien pensar cuál es el CONAPAM que se necesita para el futuro, para hacer frente a este cambio poblacional, y siendo este tema del cambio demográfico el tema del futuro cercano, entonces pensemos qué tan fuerte tiene que ser la institución rectora que va a velar por esa población, porque actualmente tiene grandes retos con la cantidad de personas mayores que tenemos. Entonces, si nos proyectamos hacia el futuro, pues sí preocupa un poco que no sea una institución que está en las prioridades de fortalecimiento. No, de hecho el CONAPAM también ha enfrentado recortes presupuestarios, al igual que el resto de la inversión social. Es que realmente estamos en el punto más bajo de inversión social que hemos tenido en la última década, y el CONAPAM no se escapa de esta realidad en un momento en que debería más bien estarse fortaleciendo efectivamente. Desde la perspectiva de la asistencia, porque otro de los datos que me llamó la atención es que un 64% de la población adulta mayor requiere algún tipo de asistencia en labores domésticas o de movilidad o de cuidado personal. ¿Qué alternativas tiene la población adulta mayor en estos momentos para poder contar con este apoyo?
¿De dónde proviene ese apoyo? Bueno, en este momento sabemos que las labores de cuidado son muchas veces adjudicadas a las personas familiares y en muchos casos a mujeres, con todo el impacto que eso tiene, ¿verdad? Incluso para la economía del país, que las mujeres siempre asuman las labores de cuidado y en muchos casos no remuneradas. Entonces, cuando pensamos en población de clase media baja o clase baja alta, generalmente es la familia la que hace esas labores de cuidado y aprovechan, por supuesto, los apoyos que hay disponibles, que no son demasiados, pero bueno, está el centro diurno, está la red municipal que les da ciertos apoyos a nivel de alimentación o a nivel de equipo médico, pero pues no hay los suficientes equipamientos y servicios disponibles para, digamos, que ese cuidado en la fase de la dependencia no sea necesariamente una carga para las personas familiares. Por otro lado, desde la Fundación acabamos de hacer una investigación el año pasado en alianza con el Estado de la Nación, precisamente para entender los costos de los cuidados en la dependencia. Y la realidad es que los costos son altísimos. Entonces tenemos grandes retos, ¿verdad? Y principalmente lo que podemos ir haciendo desde ya es pensando en la prevención, porque si cada vez vamos a vivir más años, ¿cómo vamos a hacer para que esos años adicionales que vivimos sean en estado de salud, ¿verdad? Entonces, pues es difícil para nosotros como fundación poder aportar en este enorme panorama de retos de los cuidados de la dependencia actuales, pero lo que estamos haciendo es a través de la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores y a través de diversas intervenciones que hemos financiado, apostar por la prevención, pensando que una persona que vive estos años de adultez mayor, activa, feliz, conectada, participando en comunidad, tiene muchas mayores posibilidades de llegar sana a esos años pues más tardíos de la adultez mayor, ¿verdad? De los 80 para arriba, que realmente es cuando se sabe que empiezan las situaciones más críticas de salud. Claro, hay un trabajo previo que es el que quisiéramos cosechar en un momento posterior de la vida, ¿verdad? De un estilo de vida más activo, más saludable y de generación de mejores condiciones. Este tema del cuidado se ha planteado en muchas ocasiones como un valor social que deberíamos asumir colectivamente el costo social, porque tiende a individualizarse hacia las familias. Esto representa un gran reto, sobre todo de cara a cómo está variando la pirámide poblacional nuestra, porque en estos momentos estamos por debajo de tasa de reemplazo, ¿sí? Es decir, para que una pareja logre generar una tasa de reemplazo tendría que tener 2.1 hijos, ¿verdad? Estadísticamente. En estos momentos me parece que estamos en 1.8 y dependiendo 1.7, ¿verdad? Es decir, no estamos ni siquiera teniendo tasa de reemplazo. Muchas de las personas, cuando lleguemos a ser personas adultas mayores, no tendremos hijos e hijas. Entonces, esa familia extensa, esa red, se va poco a poco también disminuyendo y colocando sobre la mesa la pregunta, ¿verdad? Que a veces no queremos hacernos en este momento de la vida, pero deberíamos empezar a hacernos, que es cómo estamos construyendo redes de apoyo que nos permitan tener una adultez mayor más acompañada. Bueno, la realidad demográfica es que cuando vos y yo seamos personas adultas mayores, no van a haber suficientes personas jóvenes, digamos, que no sean adultas mayores, que puedan asumir esas labores de cuidado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Nos vamos a tener que cuidar entre nosotras. Vamos a tener que cuidarnos en comunidad. Y ahí es a donde tenemos que empezar a pensar ya temas como la vivienda, porque la manera a dónde vivimos tiene mucho que ver con las posibilidades que tengamos de cuidarnos entre nosotras. En muchos países que ya están envejecidos, los países nórdicos, en España, ahora hay una gran relevancia de estos nuevos modelos de vivienda, por ejemplo, el cohousing senior, a donde personas mayores se unen, deciden que quieren envejecer en comunidad, a veces compran un terreno y hacen un pequeño desarrollo para envejecer juntos y juntas y compartir los costos eventualmente de la enfermera, de los otros servicios que necesitan para sus cuidados. Entonces, este es el momento de empezar a pensar cómo crear los entornos y las estructuras que nos permitan cuidarnos entre nosotras y dejar de pensar que siempre vamos a tener una población menor de menor edad que pueda atendernos. En estos países también que ya están envejecidos, que duraron 70 años en envejecer, entonces tuvieron tiempo para pensar estas estrategias, también se está apostando mucho por la comunidad.
por generar lazos dentro de las comunidades que puedan servir como un radar. Si las personas mayores, por ejemplo, no están haciendo sus actividades cotidianas, que se active una alerta. Doña Margarita no vino al supermercado, no ha venido en 3 semanas, ¿qué le pasa a doña Margarita? Y generar una estrategia de ir a buscar a esta persona y ver a dónde está. Claro, porque yo creo que a todos nos resuenan en la cabeza esas historias de horror de que alguien murió solo en su apartamento y nadie se dio cuenta por no sé cuántos días. Entonces es muy importante el valor de esa comunidad como una red que permita apoyar y acompañar. Y en este momento, en una coyuntura donde la tecnología también pues asume muchas de las cosas cotidianas que nos permitían encontrarnos con otros, hay un riesgo aún mayor. Porque, digamos, ya no tenés que ir al banco, lo haces en línea, no tenés que ir a la municipalidad, pagas todo en línea. Y para personas mayores, especialmente si tomamos en cuenta la brecha digital, eso también es un elemento de aislamiento. Total. Entonces, al final de todo, aunque apostemos por la ciudad inteligente y la tecnología nos solucione muchas cosas, no podemos perder el vínculo humano. Y tenemos que ver cómo desde nuestro rol en nuestra comunidad nosotros podemos aportar a que las personas más vulnerables, sean personas mayores, sean de diferentes situaciones, puedan tener apoyo y contención. Pero además, este tipo de elementos que planteabas como vivienda colocan la atención sobre cómo diferentes instituciones dentro del aparataje estatal deberían estar pensando esto. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, un INBU, un BAMBI, deberían estar en estos momentos planteando cuáles alternativas de financiamiento van a estar disponibles o qué proyectos de inversión social van a estar disponibles, porque pensamos muchas veces en la vivienda únicamente para personas, qué sé yo, para parejas jóvenes, para nuevas familias, en el mejor de los casos para hogares uniparentales, pero yo pienso que está completamente fuera del mapa el tema que planteas de el cohousing y el engarce que habría que hacer con otras instancias de prestadoras de servicios. Y también vemos desatendida a la clase media, porque el sistema de vivienda actualmente, con los retos y debilidades que tiene, bueno, sí juega un rol atendiendo a la población en pobreza y pobreza extrema, pero tenemos a las personas de clase media que realmente no tienen la situación solucionada. Y en los grupos focales las personas hablaban muchísimo de vivienda. Fue uno de los temas principales, junto con movilidad, espacio público y participación, estaba vivienda. Las personas nos decían que no tenían mucho conocimiento de cómo acceder a créditos para adaptar su vivienda, en el caso de que sean personas propietarias que envejecieron en una casa que ya no responde a sus necesidades de persona adulta mayor. Sí, quizás la casa tenía gradas, su habitación estaba en un segundo piso, quizás en el baño no habían soportes, un montón de adaptaciones que habría que hacerle a una casa. Y eso es determinante para ante la posibilidad de ser una persona autónoma o no. Si usted vive en una casa de 2 pisos, con escaleras, con puertas estrechas y con las condiciones no óptimas, usted no va a ser una persona independiente y autónoma. Por otro lado, si su espacio de vivienda, que es como el nido a donde uno hace lo más básico, tiene las condiciones necesarias para que usted pueda ser bastante autónoma, tal vez usted necesita que 2 veces por semana llegue una persona a ayudarle a limpiar, pero usted puede mantenerse haciendo las cosas que le gustan e independiente por el mayor tiempo posible, que es lo que se busca. Hacer lo que amamos por el mayor tiempo posible y envejecer en el lugar, en la comunidad, en el lugar donde tenemos nuestros lazos. Sí, y en la seguridad y la confianza de ese espacio doméstico. Yo creo que además también hay muchas familias que se ven enfrentadas con la realidad de que hay personas adultas mayores y la familia no tiene las capacidades o los tiempos disponibles o los recursos para poder cuidar adecuadamente a esta persona, y se vive con mucha tensión y con mucha culpa, ¿verdad? Porque yo pienso que en América Latina y ciertamente en Costa Rica también, la noción sigue siendo cuando mi mamá o mi papá envejezcan van a vivir conmigo en mi casa, pero esto de repente pienso que podría entrar a reñir con la autonomía o con las necesidades de esa mamá o de ese papá ya adulto o adulta mayor, ¿no? Claro, por un lado, y también por las posibilidades de los hijos y las hijas de ser económicamente activos, de participar, ¿verdad? Entonces ahí es donde es tan importante que existan equipamientos que alivianen un poco las cargas de cuidado. No es que los hijos e hijas no se van a hacer cargo de sus padres o madres mayores, pero si existe toda una infraestructura y un equipamiento programático que permita que las personas mayores tengan otras actividades durante el día, pues se aminora un poco la carga y la logística es un poco más sencilla que si tenés que tener a una persona dedicada 100% a cuidar a una persona en situación de dependencia
por muchos años, y eso también implica un burnout de la persona cuidadora, temas de salud mental en las personas que cuidan, porque también el cuidado puede ser muy extenuante y cobrar un precio caro en la salud mental de la persona cuidadora. Y como bien mencionabas antes, esto suele recargarse sobre las mujeres también, estas labores de cuidado. A veces cuando pensamos en intervenciones o en atención para la población adulta mayor, únicamente al nivel nacional, pero vos tenés una experiencia muy interesante, que es que también sos parte del Consejo de Distrito de San Pedro de Montes de Oca. Contanos un poquito sobre este proyecto al que estabas hablando de ciudades amigables con la población adulta mayor. Bueno, la iniciativa de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, que actualmente se implementa en más de 1.300 ciudades del mundo. En el 2019 se decidió, de parte del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, empezar a implementar esta iniciativa en Costa Rica. Y el objetivo era crear una red de municipalidades que se comprometieran a trabajar activamente para fortalecer los servicios y mejorar los entornos para que las personas mayores envejezcan mejor. Y es interesante que escogieran el nivel de intervención municipal, porque claro, muchas veces hemos planteado, las municipalidades son el gobierno que está más cerca de la gente, es el gobierno local, el que realmente tiene más posibilidad de gestión del territorio. Claro, son clave. Y estos 5 años trabajando con municipalidades, lo que nos han comprobado es que se puede hacer muchísimas cosas, entendiendo también los retos presupuestarios y a veces de recurso humano que tienen las municipalidades, pero la municipalidad tiene el potencial de incidir de manera directa en cómo vivimos vos, yo y todas las personas que nos escuchan, porque es en el territorio a donde se pueden hacer esas intervenciones que mañana nos empiezan a generar un cambio de vida, ¿verdad? Si hiciste la acera o si implementaste programas, es en la inmediatez que se empieza a vivir mejor de manera rápida. Y la experiencia de trabajar con las municipalidades, por lo menos para nosotros desde la Fundación, ha sido buenísima. Entendemos que hay retos, han habido situaciones que hay que pues encontrar soluciones innovadoras y entendemos que el presupuesto es escaso, etcétera, pero también hemos visto que cuando las municipalidades están comprometidas y están dispuestas a asumir el reto, se pueden lograr muchísimas cosas que además se pueden ir escalando poco a poco conforme haya presupuesto disponible, se pueden apalancar nuevas alianzas, pero por lo menos desde mi experiencia el trabajo con municipalidades ha sido clave y súper positivo para lograr mover un poquitito la aguja de cómo envejecen las personas en los territorios. Sí, efectivamente, esto que mencionas es clave, la voluntad política y la visión también que puede existir en una municipalidad. Hace unos episodios hablábamos con también Marianela Lobo, que es exregidora de Santana, y nos decía, bueno, hablábamos de este tema que a veces las municipalidades, las personas pensábamos en, no, bueno, recoge la basura y cobra los impuestos a los comercios y nada más. No, realmente Costa Rica tiene un modelo de autonomía municipal que permite que una municipalidad pueda meterse en casi todos los ámbitos de la gestión de ese territorio. Y bueno, la búsqueda de alianzas con organizaciones y con fundaciones es uno de los mecanismos que se pueden utilizar para poder apalancar recursos y también unir esfuerzos, ¿no? Sí, y también pensar en el sector privado, no solo en fundaciones, ¿verdad?, sino en el capital social que existe dentro de los cantones que se pueda sumar a proyectos, pero para poder tocar esas puertas, los proyectos tienen que estar bien formulados, bien estructurados, ¿verdad?, y ser diseñados pensando en crear esa red. Entonces también es como la invitación a las munis de que cuando se sientan a diseñar esas iniciativas sean ambiciosas y puedan visibilizar estos proyectos como de alto impacto y que requieren estas alianzas y que entonces se le va a asignar personal y tiempo a gestar estas alianzas, porque estas alianzas no nacen por arte de magia, requieren de que uno vaya, toque puertas, establezca relaciones, pero si las municipalidades se enfocan en eso, yo soy muy optimista que con proyectos bien sólidos sí, se puede lograr. Claro, y entonces el proyecto vos estabas diciendo, es una iniciativa que viene de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué han implementado, digamos, desde Montes de Oca en este proyecto en alianza? Bueno, Montes de Oca fue una de las principales municipalidades que adoptó la fundación en el 2019, cuando adoptamos también a Tibás y a Curridabat.
Entonces con ellos financiamos el diagnóstico cantonal para poder entender cómo es ser una persona adulta mayor en Montes de Oca. Fue muy interesante. El tema de movilidad, de nuevo, no es por ser repetitiva, pero es que las personas hablaban horas de esto. Teníamos que decir, por favor, ya pasemos a otros temas, ¿verdad? ¿Qué alternativas de movilidad tienen actualmente las personas adultas mayores? ¿Cómo se están moviendo y se mueven, digamos, similar en estos cantones? ¿O? Bueno, nosotros en los grupos focales tuvimos acceso a población de clase media-baja, ¿verdad? No son personas con alto poder adquisitivo que tienen enfermera, chofer y todas esas soluciones para su vida cotidiana, sino que son personas que toda la vida han usado el transporte público o bueno, ahora tal vez tienen que optar por taxi o Uber por las dificultades tan grandes y las situaciones de abuso que se viven muchas veces en el transporte público. Son personas que tal vez caminaban a hacer todos sus mandados, iban a San José a hacer trámites y pues cuando ya el desplazamiento se dificulta, es imposible ser autónomo, porque el tema de la movilidad es que si no existe continuidad en la red de infraestructura, de nada te sirve tener una acera maravillosa con rampas y flores y todo, si después siguen 400 metros de terreno de lastre, ¿verdad? Entonces el problema es que los esfuerzos que sí se han venido haciendo, en el caso de Montes de Oca, cuando empezamos a apoyar el programa del circuito de caminabilidad, ya la MUNI había hecho unas aceras, pero pues no hay continuidad. Entonces, por lo menos desde la Junta Vial Cantonal, que yo soy representante de los consejos de distrito, afortunadamente en este gobierno sí se ha logrado priorizar un poco ese tema y ver si es posible generar una estrategia robusta de poco a poco ir completando esa red de movilidad, porque mientras no haya continuidad, los esfuerzos aislados son muy bien intencionados, pero no logran el propósito. Claro, porque la gente empieza a caminar y se queda a medio camino porque tiene que enfrentar obstáculos. Y qué importante, suena hasta básico, que una persona pueda caminar por el lugar donde vive, que pueda desplazarse y llegar a diferentes puntos del cantón donde vive a pie. Básico y fundamental hasta para si pensamos en salud, claro, para que las personas puedan envejecer saludables, pero bueno, es nuestra realidad. Francamente, cuando yo voy a otros países y comento esta situación y tengo presentaciones con fotos que yo he tomado de las aceras y de las rampas imaginarias, las rampas inexistentes, las personas no pueden creer cuando les comentamos que es que en Costa Rica los vecinos son responsables, los vecinos y vecinas son responsables de hacer su acera. Eso realmente es algo que nadie lo cree. Sí, esto sigue siendo una piedra en el zapato desde siempre para el tema de la continuidad y de las aceras en los cantones. Que a nivel de política pública uno dice, por Dios, ¿cómo llevamos tantos años con esa ley, con ese ordenamiento que obliga a que las aceras sean de los vecinos? Pero bueno, se han hecho pequeños avances, ya las MUNIs pueden hacer la acera y después cobrárselo al vecino o la vecina, pero eso tampoco es tan ágil. Realmente, a mi criterio personal, lo que se necesita es un sistema donde la municipalidad haga las aceras todas iguales, todas dignas, todas accesibles, y pues habrá que ver si se paga un impuesto, desconozco esa parte. Sí, que la responsabilidad vuelva a la municipalidad, que las aceras sean dominio de la municipalidad, de manera que pueda garantizarse que siempre exista y que tenga las condiciones idóneas. Para retomar lo que me habías preguntado de cuáles fueron los proyectos que se implementaron en Montes de Oca, fue precisamente el circuito de caminabilidad, que era un corredor urbano accesible que en principio iba a conectar desde el Parque de Sabanilla hasta la Plaza Máximo Fernández. La municipalidad, el gobierno anterior, ya había hecho esfuerzos haciendo aceras con loseta podotáctil, con áreas de mejora, no demasiado anchas, no perfectas, pero suficientemente buenas para poder circular de manera continua. Lo que pasa es que ahí venimos con los otros retos que nos enfrentamos cuando tratamos de fortalecer esta iniciativa. Y uno del principal es que este corredor pasaba por muchas calles nacionales. Eso quiere decir que son competencia del MOP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que se haya hecho acera digna, decente un poquito, pues tenés que cruzar esquinas. Cuando vos llegas a una esquina, tenés que cruzar a la otra esquina para seguir caminando sobre la acera. Y resulta que esas calles son nacionales, entonces, por ejemplo, no se pueden hacer pasos peatonales. El principal reto que encontramos en este proyecto fue la imposibilidad de incorporar cruces seguros en lugares críticos, como por ejemplo cerca de la fábrica de galletas Pituca o donde está el antiguo Supertacho por la UCR, que hay una intersección que... Imposible. Si alguien ha caminado por ahí, por favor, mande sus reportes porque es imposible cruzar.
para uno, digamos, que camina y tiene todas las competencias físicas para hacerlo. Entonces, claro, ¿cómo le vas a decir a las personas mayores? Salga de su casa, vaya al parque, participe, si el sistema está fallando completamente porque no genera las condiciones habilitadoras. Claro, y es que el diseño, Costa Rica continúa siendo muy carrocéntrica, entonces el diseño de las vías, el diseño de qué cruza para dónde, cuántos semáforos hay, cuántas vías, etcétera, sigue estando únicamente en función de los carros. Entonces, por ejemplo, pienso en esa esquina del supertacho que mencionabas. Claro, ahí tenés los carros que entran en el carril de la derecha, los carros de la izquierda que pueden doblar o que pueden doblar también a la izquierda, los carros que vienen del otro carril del frente. Tenés la vía como por lo menos en 4 direcciones de cruce diferente y que fueron pensadas exclusivamente desde la perspectiva de los carros, no desde la perspectiva de las personas peatonas. La otra limitación que está señalando es algo que ocurre muchas veces acá en Costa Rica y que es el conflicto de cuando la persona usuaria queda atrapada en medio de los dos áreas de competencia. No, es que esto le corresponde a tal institución, esto le corresponde a tal otra, en este caso el nivel nacional. Lo vemos todo el tiempo con las aceras. No, es que ya la acera la hicieron, pero entonces Acueductos ocupa romperla, entonces ahora va a quedar rota la acera, ¿verdad? Ocuparíamos realmente una institucionalidad que sea más capaz de pensar en las personas usuarias en lugar de dejarnos atrapados en medio de, eso es una carretera nacional, no puedo hacer nada porque usted es nivel local y no hay cómo interactuar en medio de esas dos. Que ahí yo apelo incluso al compromiso personal de las personas tomadoras de decisiones, entendiendo los retos, ¿verdad? De hacer estos cambios de política pública y hacer esta coordinación interinstitucional. Pero es que si cualquiera de esas personas tomadoras de decisiones llevara a su mamá o a su abuelita de 80 años a hacer mandados y tuvieran que ver todos los derechos que se vulneran en un trayecto de 20 minutos, de verdad que rompe el corazón. A mí me da vergüenza muchas veces, ¿verdad? Donde exponemos la situación en diferentes espacios, en otros países incluso, cuando uno enseña cómo es esta realidad de infraestructura para caminar, pues es vergonzoso y preocupante. Entonces, por lo menos yo desde mi activismo ciudadano, cuando tengo conversaciones con personas, trato de decirles cómo es la acera frente a su casa. Tiene rampas, usted sabe que es su responsabilidad, porque si la situación actual es que es responsabilidad de los vecinos, bueno, entonces todos sensibilicemos a los vecinos y a todos los que podamos para que cambie la situación, porque lo que es bastante desesperanzador es que todos sufrimos una realidad que nos afecta, tengamos la edad que tengamos, y no hay una luz clara en el horizonte de cuándo se va a solucionar el problema. Entonces, en ese sentido, yo digo, hagamos lo que podamos desde nuestras posibilidades para que sea el país un poquito mejor. Claro, pero imagínate la locura que es que como cada pedacito de acera depende de cada persona, ¿verdad? Dueña de esa casa, es unir las voluntades y los recursos de todo el mundo para que coincidan en hacer esos 100 metros y después los otros 100 metros, en lugar de usar la instancia que ya existe, que es el gobierno local, para que pueda armonizar todo ese trayecto. Yo sé que han habido experiencias también desde la población usuaria de silla de ruedas, de decir, bueno, el reto que le lanzamos es transite por este cantón utilizando esta silla de ruedas a ver cómo le va, ¿verdad? Y ahí se van evidenciando cosas, como bien decías, bueno, si usted llevara a una persona adulta mayor, puede esa persona cruzar esta calle, puede hacer uso de estas aceras, ¿verdad? Para que realmente la infraestructura cantonal responda a las realidades. También he visto que han colocado banquitas en algunas partes. Sí, eso para ser optimista y no dejarlo en lo negativo. Parte de esa intervención del corredor accesible en Montes de Oca incorporaba el equipamiento en espacios públicos que pasaban por ese corredor. Entonces el corredor pasaba, por ejemplo, por el Parque Kennedy, llegaba a la Plaza Máximo Fernández o Plaza Roosevelt, pasaba por los parques de San Marino. Entonces, desde la Fundación tratamos de combinar el fortalecimiento del corredor con equipamiento de esos espacios públicos que estaban localizados a lo largo del corredor. Y eso sí fue exitoso. Eso sí podemos ir cualquier domingo a la Feria del Agricultor y ver cómo el equipamiento que se instaló, bancas, mesas, basureros, parqueo de bicicletas, sí está siendo utilizado y sí genera un beneficio instantáneo. Y cuando analizamos quiénes están sentados en ese equipamiento, hemos hecho evaluación también en los espacios públicos intervenidos, vemos que efectivamente muchas personas mayores se benefician. De hecho, hay un estudio que dice que
que es tan importante que haya bancas a lo largo de los recorridos, creo que es cada 100 metros lo que sugieren, o cada 200 metros. ¿Para qué? Para que si una persona mayor está haciendo un mandado, se cansó o lo que sea, pueda descansar, detenerse, cobrar un aliento, y también para buscar la permanencia, porque si nos preocupa la seguridad en el espacio público, cosa que siempre sobresale como las principales preocupaciones, sabemos que no hay cámaras ni policías que puedan realmente lograr que el espacio público sea totalmente seguro. Sabemos que la mejor estrategia son los ojos en la calle, la gente estando ahí. El único espacio seguro es el espacio habitado. Si el espacio no está habitado, no es seguro. Bueno, cuando hemos hablado de algunos de estos temas, sobre todo, digamos, de población adulta mayor, en redes nos han dejado algunos comentarios. Él sí nos plantea: el Blanco Cervantes es el mejor hospital del país. A mi mamá la atienden ahí y nunca he visto un trato tan amable y tan humano como en ese hospital. Bueno, nos alegra mucho escuchar que hay un buen trato, ¿verdad?, en un centro tan importante. Luchador X45 plantea que los adultos mayores, los pilares de un país, pasen estas penurias, no solo es una injusticia, es una vergüenza y un retroceso en lo que a derechos se refiere. Yo creo que esto es central, no solo por la deuda histórica que tenemos con las personas adultas mayores, sino porque caigamos en cuenta de que todas las personas, si nos va bien, lograremos ser personas adultas mayores. Todos vamos hacia allá. Sí, y los derechos que se vulneran en este momento es que son demasiados, no es por ser negativa, pero son muchos los derechos que se vulneran, porque una persona adulta mayor no solo tiene derecho a la ciudad, sino que tiene derecho a la participación, ¿verdad? Tiene derecho a seguir siendo parte de la sociedad. Entonces tenemos que trabajar por crear las estructuras que permitan esto, no que sea solo los que son súper apuntados y súper esforzados por seguir participando. No, cualquier persona adulta mayor tiene que poder salir de su casa, hacer sus cosas, puede formar parte de los espacios de liderazgo en sus comunidades, que eso lo vemos mucho cuando vamos a las comunidades. ¿Quiénes son los que integran las asociaciones de desarrollo? ¿Quiénes son los de las asociaciones de vecinos? Pues yo lo que he visto una y otra vez es mujeres mayores de 65 años que están ahí trabajando por sus comunidades. Bueno, ¿cómo lo potenciamos? Es interesante porque hay una mayor disponibilidad de tiempo, ¿verdad? Conversando con varias compañeras que ocupan posiciones de liderazgo a nivel municipal, lo que dicen es, bueno, ya no tengo nietos pequeños, porque esta recarga se mantiene, ¿verdad? Ya no tengo hijos pequeños, entonces ahora tengo tiempo para mí. Y muchas de ellas deciden utilizar parte de ese tiempo para participar políticamente en el bienestar de la comunidad, que les parece un elemento más cercano, porque el trabajo desde las asociaciones de desarrollo, desde los consejos de distrito, desde la municipalidad, se percibe más cercano y más alejado de esta cosa como de pleito entre fuerzas políticas, sino que se ve como algo que sí tiene un impacto más directo sobre la comunidad. Sí, y ahí más bien nos preguntamos a dónde están los señores. Muchas veces, incluso cuando hacemos diferentes grupos focales, actividades, y vemos las listas de asistencia, tenemos como un 80% de mujeres y muy poca participación de los hombres, y los hombres son súper importantes también en este diálogo. Cuando estamos haciendo grupos focales para ver cómo vamos a diseñar un parque, un jardín terapéutico, necesitamos escuchar también las voces de los hombres. Entonces, lo que podemos un poco asumir es que las mujeres que tal vez antes estaban en un mundo más doméstico, ya después de cierta edad salen al mundo y son lideresas y empiezan a trabajar por su comunidad, y los hombres que más bien estaban en un mundo más laboral y económicamente público, productivo, sí, además, un poco se encierran en la casa o van al mundo de la casa, ¿verdad? Que si lo desean, están en su derecho, pero también vale la pena explorar, indagar qué necesitan esos señores para no necesariamente pasar metidos en la casa viendo tele, sino para poder continuar haciendo lo que les gusta. ¿Qué espacios tenemos que generar y que construir para que apelen también a sus intereses? ¿Y cómo puede también esos espacios generar situaciones de mejor protección, de salud mental y de bienestar? Porque también, hay bastante investigación que señala los riesgos de que a veces entran en situaciones de alcoholismo, de consumo de sustancias o de depresión cuando tienen que abandonar el mundo de lo laboral, porque claro, toda una vida en una misma rutina, en un mismo tema de trabajo,
y a veces les cuesta como hacer esa adaptación en ese momento de la vida, porque tenemos un discurso además que realmente no valora a las personas adultas mayores y que, como planteaba justamente al inicio, las coloca como si fueran sujetos pasivos, que están ahí esperando un par de añitos mientras todo se acaba. Y como ya mencionábamos, es que no van a ser un par. En estos momentos estamos hablando de 20 años o más, ¿verdad? Sí, y eso lo vimos en un proyecto que la Fundación apoyó en Tibás, en la Florida de Tibás, que se hizo un jardín terapéutico, que ha sido un proyecto súper exitoso en una comunidad que fue de la segunda, creo que fue la segunda comunidad de proyecto de Limbo, que se hizo en Costa Rica hace como muchos años, 40 años. Las personas envejecieron y las personas, cuando llegamos hace 2 años a hacer el diagnóstico y a conocer cuáles eran sus necesidades, las personas nos decían que pasaban mucho en la casa, que no había mucha interacción entre las personas. Y en alianza con la municipalidad y la comunidad se decidió hacer un jardín terapéutico en un parque muy grande, dotar un pedacito de ese parque para un jardín donde hay camas elevadas para cultivar, espacios de encuentro. Y vimos cómo se transformó la comunidad y cómo los señores que estaban metidos en la casa, tristes, aburridos, sin propósito, ahora de lunes a viernes llenan de vida un espacio que fue diseñado por ellos, con ellos, para ellos. Entonces lo que vemos es que estas intervenciones puntuales, no tan caras, fáciles de implementar, en alianza con la MUNI y la comunidad, sí pueden ser exitosas y transformar la vida de un grupo grande de personas mayores. Claro, pero es que ahí vos estás señalando varios elementos que son clave para que una iniciativa de espacio público, de uso de espacio público y de construcción de tejido social pueda realmente tener arraigo, que es que se construya en diálogo con la población usuaria, que realmente atienda a las necesidades y a las especificidades que esa población está planteando y que les coloque un rol activo, ¿verdad? Todos elementos que muchas veces no están presentes en la manera en que se diseña un proyecto, ¿verdad? Muchas veces, desafortunadamente, el proyecto se diseña desde afuera y no contempla realmente la voz y la realidad de la población que se espera que lo vaya a utilizar. Pero totalmente factible de replicar y hacer en todas las municipalidades del país, pienso yo. La municipalidad de Tibás se acercó a la comunidad, fue parte del diálogo, escuchó, el arquitecto que diseñó el jardín terapéutico estuvo en los grupos focales y el día de la inauguración veíamos a los funcionarios de la municipalidad bailando con los señores mayores de la comunidad y ahí yo dije, misión cumplida, porque si se logra esa cercanía entre el gobierno local y la comunidad y un actor privado puede ser que apoye, financie, impulse, pero eso es un paquete ganador, digamos, y ya nosotros financiamos y ya no estamos financiando nada y la MUNI sigue acompañando un poquito, pero ese proyecto vuela solo y es autogestionado y cambió la vida de una comunidad. ¿Cuál dirías vos que han sido como los puntos donde han podido hacer buen enganche con para lograr que el sector privado apoye algunas de estas iniciativas a nivel municipal? ¿Qué le recomendarías a vos, por ejemplo, a organizaciones que estén buscando el apoyo del sector privado para hacer proyectos en sus municipalidades? Bueno, yo soy muy optimista y pienso que las personas siempre van a tener la inclinación de sumarse y aportar siempre y cuando se plantee una cosa de manera seria, robusta, ¿verdad? Con indicadores, con evaluación, con monitoreo. Pero yo creo que las personas generalmente cuando uno les toca la puerta a las organizaciones, algo aportan, tal vez no dinero en efectivo, pero te pueden aportar una donación en especie, te pueden ayudar donándote, no sé, conocimiento, recurso humano. Entonces, de nuevo, como lo dije antes, es desde el proceso de formulación de los proyectos tomar en cuenta que no pueden ser gestionados solo por la MUNI o solo por un actor. El diseño tiene que incorporar esa visión multiactor, multisectorial, porque entonces tal vez cuesta un poquito más que arranque el proyecto porque hay que hacer más alianzas estratégicas, pero cuando se logra que ese proyecto nazca al mundo, es más sostenible y mucho más rico porque tiene aportes de diferentes sectores de la sociedad. No, y además es más sostenible justamente porque, como bien planteas, está anclado en diferentes actores y trae entonces también las fortalezas y las visiones de esos actores a la mesa. ¿Ustedes se han topado, digamos, como con resistencia como política de las municipalidades? Yo a veces siento que a veces pues no es difícil darle continuidad a un proyecto cuando hay cambio de administración, ¿no?
Bueno, la verdad hasta el momento nos ha ido bastante bien. Con Montes de Oca nos costó un poquito, tal vez en el sentido de que el compromiso era que una vez que se hiciera la donación del mobiliario y todo, la municipalidad se iba a hacer cargo del mantenimiento. Entonces, bueno, cuando vayan al Parque Kennedy el domingo de feria a disfrutar del desayuno, van a ver que las bancas pues no están en su mejor estado, ¿verdad? Si hay vandalismo, están grafiteadas, sirven perfecto y la gente las usa, que era el propósito, pero ahí sí un poco fue como la expectativa de que la municipalidad cuidara un poco más esta inversión que se hizo, al igual que las pérgolas de la Plaza Máximo Fernández frente a la Escuela Roosevelt, que vemos que se usan todos los días por personas de todas las edades, pero bueno, efectivamente se requiere de un mantenimiento. Por otro lado, con otras municipalidades lo que hemos visto es que el apoyo en estos pequeños proyectos piloto más bien lo que hizo fue sembrar una semilla que ha florecido. Entonces, digamos, hace unos años apoyamos a la municipalidad de Curridabat y a la comunidad de Freses, equipando un poco el proyecto del Boulevard, y hoy, 3 años después, vemos que la municipalidad está rompiendo el suelo para sembrar árboles y le ha dado continuidad al proyecto del Boulevard. O en Tibás, que hicimos equipamiento de espacios públicos y el jardín terapéutico, bueno, ahora la MUNI quiere trabajar un mini jardín terapéutico para poder llevarlo a más distritos. Entonces, la idea de estos apoyos que da la fundación y que eventualmente puede dar el sector privado no es hacer el trabajo de la municipalidad, es financiar estos pequeños pilotos y obras demostrativas que sean semillas que después pueden extraerse buenas prácticas, lecciones aprendidas y hacer que sea algo sostenible para que la municipalidad después pueda llevar a todo el territorio. Y demostrar que sí se puede. Ahora que vos estabas mencionando que las pérgolas, estos como techos grandes, ¿verdad?, que se colocaron en la Plaza Máximo Fernández, las utilizan personas de diferentes edades. Yo recordaba esta noción que hay como en temas de espacio público, esta perspectiva como 880, ¿verdad?, ajá, que plantea como que un espacio público o ¿verdad?, un centro urbano debe estar diseñado para personas desde los 8 años hasta los 80 años, ¿verdad?, que permita. Entonces, creo que hay también una oportunidad de plantear que el análisis de nuestros entornos para que puedan ser amigables y cercanos para las personas de 80 años, permite que también lo sean para otras poblaciones, ¿no? Exacto, de hecho el año pasado abrimos unos fondos concursables en alianza con la Fundación Cruza y lo que se planteaba era financiar proyectos de movilidad bajo el enfoque de persona adulta mayor, porque si utilizamos a la persona adulta mayor como arquetipo para el diseño de la ciudad, va a beneficiar a la persona con discapacidad, a la mamá que está empujando un coche, a las personas menores. También importante pensar en la intergeneracionalidad, porque las personas adultas mayores no solo a veces tienen que ser cuidadas, sino que también en muchos casos son las personas cuidadoras de sus nietos y nietas y personas menores. Entonces, ¿cómo son los espacios para propiciar ese cuidado? Vemos 1000 veces el parque infantil, donde los abuelos y abuelas llevan a sus niños después de la escuela y no vemos ni una banca, ni una sombra, ni un bebedero. Entonces es una experiencia francamente incómoda. Si se busca además la permanencia para que los espacios públicos sean más seguros, pues generemos las capacidades para que esa permanencia pueda ser una realidad. Claro. Bueno, se nos fue el tiempo. Soy Maggie Salas, su anfitriona en Tenemos que Hablar. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. ¿Ya pensó dónde va a vivir cuando usted sea una persona adulta mayor? Es parte de la conversación que hemos tenido hoy con Andrea Terán. Muchas gracias por acompañarnos sobre cómo crear condiciones para una vejez activa, saludable, cómo ir evolucionando socialmente para asumir este cambio demográfico y darnos cuenta de todos los cambios que tenemos que hacer y cómo trabajar ese espacio público para que pueda ser amigable no solo para las personas adultas mayores, sino para todas las personas que habitamos este espacio. Muchas gracias por escuchar y los esperamos la próxima vez. Gracias por escucharnos. No se pierda el próximo episodio de Tenemos que Hablar.